de la palabra por 10 minutos. Cuando quiera, señor Zoido, le escuchamos o si no pasaríamos ya directamente a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenos días a todos los miembros de la comisión y lamento no poder participar directa y presencialmente en el Congreso, pues las obligaciones del Parlamento Europeo me lo impiden. Como ya avisé al secretariado de la comisión, antes de las 12:30 tendré que terminar esta comparecencia, habida cuenta que tengo los votos pues convocados a esa hora y tengo que llegar al Pleno para poder hacerlo. Por tanto, no voy a agotar los 10 minutos que me ha concedido el presidente para procurar emplear el tiempo de la manera más eficiente posible. Esta comisión, sin duda, nos hace volver a uno de los días más tristes de la historia reciente de nuestro país. Unos días en los que toda España quedó atravesada por este atentado terrorista. Y por eso quiero comenzar acordándome de las 16 víctimas mortales y de los 144 heridos y los centenares de afectados que dejaron a su paso los brutales atentados en Barcelona y en Cambrils. Espero y deseo que el tono de esta comparecencia esté marcado por este profundo respeto que le debemos a las víctimas y a sus familiares. Un respeto que creo que no es compatible con los intentos de reabrir heridas, sembrar dudas sobre los hechos que han quedado demostrados por la justicia y dar voz a teorías conspiranoicas, como me consta que algunos han tratado de hacer anteriormente en esta comisión. La mera insinuación de que, por acción o omisión, el Gobierno de España, los servidores públicos o los representantes de la Judicatura tuvieran algún vínculo con estos ataques terroristas resulta, en mi opinión, desolador y grotesco. Hacerlo, además, en busca de algún rédito político electoral, creo que es propio de la peor condición política. Por eso me apena que especialmente el Partido Socialista se haya prestado a crear esta comisión a cambio de los votos para atornillar al señor Sánchez en la Moncloa. En mi tiempo como diputado en el Congreso, tanto el Partido Socialista como mi propio partido frenamos la creación de esta comisión con un objeto, y era no dar pábulo a los bulos y a las teorías conspiranoicas. No hace tanto tiempo de aquello, pero la degradación política y la erosión institucional hace que parezca décadas atrás. Si lo que realmente les preocupa es la verdad de los atentados de Barcelona y Cambrils, no tienen más que leer la sentencia del tribunal que juzgó los hechos. Es la justicia quien se encarga de mostrar la verdad en un Estado de Derecho. Si en base a esta verdad judicial yo pudiera aclarar alguna duda que tenga sobre la lógica de los hechos en relación con el Ministerio del Interior, yo voy a estar encantado de responderla y estoy a su entera disposición. Sin embargo, si algunos pretenden instrumentalizar esta comisión para ventilar bulos y sospechas infundadas, me van a permitir que pase de puntilla por un escrúpulo político y para preservar la dignidad de la Cámara. Como comparezco en calidad de ministro del Interior, no hace falta que a ustedes les recuerde las obligaciones legales que tengo contraídas en algunos aspectos. Y más allá de esta salvedad, estaré encantado de responder a las preguntas que sus señorías consideren oportunos. Me gustaría, señor presidente, que en la medida de lo posible y por el condicionamiento que tengo horario, si pudiera ajustar los tiempos de los distintos comparecientes, pero eso queda a su decisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Zoido. Trataremos de, por supuesto, estaremos pendientes también de su agenda y de esas votaciones, ¿no? Trataremos de ir adaptándonos sobre la marcha. De momento vamos a comenzar ya con el turno de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor. Entiendo que no estando el representante del Grupo Mixto, pasaríamos ni del Grupo Vasco, pasaríamos directamente al representante del Grupo de Euskal Herria Bildu, señor Iñárritu, por un tiempo de 8 minutos, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Zoido. Bienvenido, aunque sea virtualmente, a esta comisión. Mire, iré al grano, ya que el tiempo es limitado y usted tiene prisa también.
Señor Zoido, no sé si ha podido seguir o ha podido leer las comparecencias de otras personas en esta comisión. Y hay una pregunta que yo le hice al que fuera su secretario de Estado de Seguridad, al señor Nieto, que es a ver si podía él decir con la misma contundencia que dijo el señor Sanz Roldán, que fuera director del CNI, que el señor Essati, el conocido como imán de Ripoll, no fue ni colaborador, ni confidente, ni informante del CNI. Me gustaría saber, y le hago la misma pregunta a usted, si la puede decir con la misma contundencia, que este señor no fuera ni colaborador, ni tuviera relación alguna, ni fuera confidente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más concretamente Guardia Civil y Policía Nacional, que estaban bajo sus órdenes. Bueno, muchas gracias, señor Iñárritu. Y también para mí es una satisfacción poder encontrarnos, aunque sea a través de las cámaras, puesto que hemos coincidido en nuestras anteriores responsabilidades y siempre ha sido muy atento, buscando siempre la verdad. Bien, mire, yo no tengo ningún elemento de juicio que me haga dudar de las palabras que el señor Sanz Roldán dijera al respecto. En la propia sentencia aparece reconocido que Essati fue entrevistado en varias ocasiones, o se entrevistaron con él miembros del CNI y de la policía. Por lo tanto, hasta ahí es donde yo conozco y le puedo decir que una cosa es que se le haya visitado, me refiero ya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Una cosa es que se hayan entrevistado con él dentro de los protocolos que se seguían en aquella etapa. No podemos dejar de contextualizar el tema. Estamos hablando de los años a partir del año 2012, 2013, 2015 hasta el 2017, que fue cuando hubo el pico de la alerta terrorista yihadista. Por tanto, había un protocolo para prever las radicalizaciones y había un seguimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se entrevistaban, cómo no, en las prisiones y fuera de prisiones para buscar y prever esa radicalización y poder, en la medida de lo posible, ir adelantando o avanzando posibles radicalizaciones para tomar medidas al respecto. Por lo tanto, una cosa es que pudieran entrevistarse, como de hecho se han entrevistado y aparece reconocido en la sentencia, y otra cosa que hayan sido colaboradores o que hayan tenido algún otro vínculo con las fuerzas y cuerpos de seguridad que no lo tenían. Y respecto a la pregunta que usted me hacía del señor Sanz Roldán, no tengo más elementos de juicio que lo que él ha dicho. Insisto, no tengo ningún elemento que me haga dudar de su palabra. Sí, no me refería tanto a qué piensa usted sobre lo que respondió el señor Sanz Roldán, sino yo le pregunto a usted si puede decirnos con la misma contundencia que el conocido como imán de Ripoll no tenía ningún tipo de colaboración, ni era confidente ni informante de Guardia Civil y Policía Nacional. No me consta que lo fuera y, por tanto, yo le puedo decir que no era ni colaborador ni era informante de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Entonces, señor Zoido, usted ha manifestado, y no es nuevo, ya algún otro compareciente nos lo había dicho, que las visitas que pudo tener el señor Essati, tanto en prisión de Guardia Civil y CNI, y posteriormente, tras su salida en prisión por Policía Nacional en Ripoll, iban destinadas a seguir unos protocolos de detección de la radicalización yihadista, en este caso. Entonces, ¿usted cree que algo falló cuando no se detectó a este señor como líder de esa célula terrorista durante esos años, desde su estancia en prisión hasta 2014 hasta el atentado en 2017? ¿Algo falló en Guardia Civil y Policía Nacional al no detectar esa radicalización? Bien, señor Iñárritu, yo he dicho que se habían entrevistado, y así consta en la sentencia, miembros de la Guardia Civil con el señor Essati en prisión.
que la Policía Nacional lo ha visitado y ha tenido contacto con Esati con posterioridad de su salida de prisión y estando en Ripoll, eso es una afirmación que ha hecho usted que a mí no me consta. Por tanto, quiero dejar eso bien claro para partir de esa base. En cuanto a si ha podido pasar y ha habido algún fallo en ese intervalo, desde que sale de la prisión hasta que se cometen los atentados, bien, de todos es conocido cuál ha sido la trayectoria de Esati desde que sale de prisión y cuando sale de prisión, las medidas que se toman. Por tanto, yo creo que por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no ha habido ningún fallo, porque desde el principio han puesto todas las medidas que en su caso podían irse adoptando e incluso pues, han seguido una investigación desde hacía tiempo con este señor. Y de haberse dado algún elemento positivo, pues hubiesen tomado las medidas. Si quiere que profundice más en cuanto ha sido todo lo que es la vida del señor Esati, pues es verdad que ha sido dilatada y se han tomado muchas medidas. Respecto de las últimas medidas que se hayan podido tomar para comprobar su radicalización desde que se encontraba en Ripoll, pues eso tendríamos que preguntarle al cuerpo de los Mossos de Escuadra, que son el cuerpo de la Policía Integral, que en nuestro modelo autonómico que tenemos en España, pues le corresponde las medidas de prevención y de seguridad principales en Cataluña. Sí, señor Zoido, pero no es del todo cierto, porque mire, es cierto que Mossos de Escuadra es una policía integral, pero respecto a la competencia de terrorismo, son también Guardia Civil y Policía Nacional quienes son responsables en todo el territorio del Estado. Es más, desde el año 2013 al mismo 17, fíjese, solamente en Cataluña el Cuerpo Nacional de Policía llevó a cabo 15 operaciones antiyihadistas, deteniendo a 29 sospechosos, y la Guardia Civil desarrolló 11 y detuvo a 19 personas. Esto es, entre Policía Nacional y Guardia Civil, pues detienen a más del 75% de los presuntos yihadistas o personas del entorno yihadista en Cataluña en los años previos a ese atentado. Por eso me refería, que no es una cuestión, y el señor Nieto lo intentó, ¿no?, desviar el foco a los Mossos, que luego tendremos oportunidad de hablar con una intendenta de los Mossos. Uy, se ha ido la pantalla. Pero sí me gustaría saber si ustedes hacen algo de autocrítica o cuando se cometió el atentado ustedes repasaron o usted pidió un informe a los responsables policiales para que le señalaran si este señor tenía algún tipo de relación, si estaba en el radar o si había habido un fallo estrepitoso al haber sido este señor sospechoso de relación con los autores del 11M y derivado de ello de la Operación Chacal, y finalmente este señor pudo liderar esa célula yihadista que llevó a cabo esos terribles atentados. En primer lugar, yo quiero dejar sentado desde el principio mi respeto hacia todos y cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos. En este caso, los Mossos de Escuadra. He dicho antes, he citado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, pero también tengo el máximo respeto por el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Y es verdad lo que usted comenta en cuanto al tema del terrorismo. El terrorismo es una competencia que se comparte y también los Mossos tienen plena competencia también en el tema terrorista. Es verdad que en Cataluña y sobre todo, insisto, que tenemos que contextualizar el análisis de la cifra con lo que estaba sucediendo en los años del 13 al 15, porque como muy bien dice, en Cataluña se detuvieron el 33% de todos los yihadistas que fueron detenidos desde enero del 2013 a septiembre del año 17. Se detuvieron de 222 que se detuvieron, en Cataluña 76 y concretamente en la provincia de Barcelona fueron 23. Con esto se demuestra el alto índice que había de yihadismo allí y por supuesto que había una colaboración total. Pero coincidirá conmigo también, señor Iñárritu,
que la principal y, sobre todo, la labor de policía integral la tenían los Mossos de Escuadra. Sí, pero no como lo tiene la Archancha. Perdone, déjeme que le termine el razonamiento. Como usted comprenderá, si tenemos un número inferior a los 1.000 de policías o de guardias civiles para toda Cataluña, con las obligaciones que siguen teniendo de competencia, no hay el número y la obligación principal la tienen los Mossos de Escuadra, con una colaboración total y, además, yo me atrevería a decir que siempre con un altísimo grado de satisfacción la han tenido. Por tanto, ellos tienen, y a mí no me consta que hayan tenido visita por el señor Esati por parte de Guardia Civil o de Policía Nacional mientras ha estado en Ripoll, y sin embargo, pues no sabemos si los Mossos de Escuadra habían hecho algo al respecto de seguir esa radicalización no solo en la mezquita de Ripoll o en algunos otros sitios. No lo sé. Eso habrá que preguntarle a la compareciente que viene detrás mía. Pues, sin más, señor Zoido, se me acaba el tiempo. Simplemente agradecer su testimonio hoy aquí y decirle, por último, que la información sobre las visitas de agentes de Policía Nacional a ese señor en Ripoll están publicadas en prensa con varios testimonios de personas también de esa mezquita. Sin más, para que lo sepa. Sin más, agradecerle su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Esas son noticias abiertas. Son noticias abiertas que a mí, como oficialmente, no me constan. Gracias, señor Iñárritu. Pasamos al turno del grupo parlamentario Junts per Catalunya. Sí, moltes gràcies, presidenta. Li han fet arribar les preguntes en castellà al senyor Zoido i qui vulgui de la sala en pot disposar de les preguntes en castellà, les té el lletrat. Aclarir-li al senyor Zoido, pel que acaba de dir, que la sentència a la que ell feia referència del judici... Perdón. Sí. No tengo traducción de la pregunta que me está haciendo. Señor Zoido, ¿se le ha hecho llegar a través de su asistente las preguntas en castellano? ¿Ha habido un problema técnico? ¿Las tiene? No. Si no, podem canviar l'ordre, m'espero. De acuerdo, pues pasamos al turno del Grupo Parlamentario Republicano y cambiamos el orden. Molt bé. Si le va bien. No, pero si me pueden, digo porque haga una gestión para ver, porque no estoy en mi despacho, estoy en una sala del Parlamento y por tanto, si pudiera yo darle alguna indicación para que me digan dónde lo han enviado. Efectivamente, gracias, señor Zoido. Le están ahora comunicando a la persona que se le ha hecho llegar las preguntas, que es su asistente o su persona de contacto. A la mayor brevedad tiene las preguntas en castellano. Me las acaban de enviar ahora mismo. Ah, de acuerdo. Continuamos con la intervención de la señora Calvo. Empezamos. Bé. Reanudamos el tiempo y empezamos. Sí, la estoy leyendo. Empezamos a... No. Sí, sí. Tiene la Bé, palabra. el senyor Nieto, el seu secretari d'Estat de Seguretat, va venir aquí fa uns dies amb l'objectiu de passar-li la responsabilitat dels atemptats. Li acabo de dir que vostè té les preguntes en castellà, les té el senyor lletrat, si les vol, ho acabo de dir. Bueno, doncs... Momento que van a ser repartidas ahora mismo. Que ha habido un problema técnico con la traducción. Tingui. Passa-li. Senyor lletrat, ja li he passat.
De tota manera, el senyor Zoido, que està al Parlament Europeu, segur que deu ser home que parla idiomes, no? No deu ser tan difícil entendre el català, però bueno. El senyor Nieto, el seu secretari d'Estat de Seguretat, va venir aquí fa uns dies i se li va veure molt clar que tenia un objectiu, que era passar-li la responsabilitat dels atemptats del 17 als Mossos, quan des de Sant Roldán fins a Olivera, CNI, CITCO, han reconegut que hi va haver una més que probable negligència del CNI de les forces de seguretat de l'Estat. Fins i tot, quan se li pregunta a Nieto per la relació de Sati amb el CNI o la Guàrdia Civil, que el visiten a la presó, com ha reconegut el senyor Zoido, o amb la Policia Nacional, que el visiten a Ripoll, com consta la sentència, Nieto diu que són els Mossos els que podien tenir Sati de col·laborador quan fa d'imam a Ripoll. Han fet, com diem en català, mans i mànigues per esquitxar els Mossos. Vostès van promoure un muntatge mediàtic que es destaparà en aquesta comissió per atacar la bona actuació de Mossos i desviar atenció de la negligència, de l'errada o de l'escàndol que acabava de passar per la incompetència i la falta de coordinació que va haver-hi per part del govern i per les maniobres que en tot moment, a un mes i mig de l'1 d'octubre, van mantenir en l'ombra informativa els Mossos. Hem sabut que després dels atemptats la Ertzaintza avisa a Mossos d'una alerta emesa pel Mossad, els serveis secrets israelians, advertint que podia estar-se preparant una cèl·lula terrorista a Catalunya preparant un atemptat contra l'AVE, un atemptat que finalment no es va materialitzar. El greu és que Mossos ho saben per la policia basca i no pel CITCO, que evidentment havia d'estar al corrent. És a dir, que vostès mantenen a cegues el principal cos de seguretat de Catalunya, fins i tot quan hi ha hagut un atemptat que ha costat la vida a 16 persones i que ha suposat més de 300 ferits. No 144, no, 300 ferits. Com ho justifica, senyor Zoido? Nieto va dir que hi ha obligació d'informar-se mútuament Mossos a Guàrdia Civil o Policia Nacional o viceversa. Què és el que va passar? Bien. Desde luego, he de decirle, no es lo más cómodo el tener que estar leyendo, pero mi voluntad es la de poder atender las preguntas que usted ha hecho, pero sobre todo usted lo que ha hecho, más que una pregunta, ha sido una exposición sin que me dé la oportunidad de poder rebatirle quizás en toda la extensión todo el argumento que usted me acaba de trasladar. Mire, he de dejar sentado desde el primer momento, y ya lo he hecho antes, el tema cómo nos encontramos y en qué contexto. Siempre ha sido mi intención, desde que llegué al Ministerio del Interior, mantener la mayor interlocución posible y garantizar que todos los cuerpos pudieran trabajar de una manera integral. Puede, sin duda, hablar con el señor Jané, si lo conoce, y decir si fue él la primera persona que me visitó en el Ministerio cuando yo tomé posesión. Le puedo decir que habían transcurrido tan solo 24 horas y estaba en mi despacho sin cita previa. Me vino a ver, no tenía secretaria, no tenía nadie en el equipo, pero le dije a la ordenanza que vino a decirme que estaba allí que pasara, porque esa era mi intención. Hasta tal extremo de que yo tenía la certeza de que la integración y sobre todo la colaboración tenía que ser fluida y al mismo tiempo conseguir esa eficacia. En la mesa de alerta terrorista estaban los Mossos sentados desde el año 15. Afortunadamente... No els van incorporar al CITCO fins al setembre del 18. No s'incorporen al CITCO fins al setembre del 18. Bien, eso sí se lo he entendido, efectivamente. Se incorporan al CITCO, de hecho, antes de que se pudiera, de que técnicamente se pudieran garantizar todos los avances tecnológicos y todas las oportunidades para que ellos pudieran tener la conexión. Pero una vez que celebramos las juntas de seguridad, inmediatamente dieron. Por tanto, fui yo
quien compartía con ellos personalmente las alertas de la amenaza terrorista en la mesa, porque estaban allí al igual que la Ertzaintza, igual que el Cisco, igual que la Guardia Civil, la Policía, el CNI, todos allí. Y además en el tema del Cisco. Por tanto, en materia de seguridad ciudadana, me gustaría que repasara el propio acta de la Junta de Seguridad que se celebra el 10 de julio del 17. Y dígame si no se destaca ahí la gran sintonía y la gran cooperación operativa que existia no, entre Zoido, los Mossos. És que no m'està contestant. Vaig a la següent pregunta perquè no m'està contestant. L'exresponsable del CITCO, el senyor Olivera, va dir l'altre dia, es va reconèixer la frase «Entre todos la hemos cagado». Senyor Zoido, faria vostè també seva aquesta frase? Mire, el señor Olivera es responsable de lo que él dice. No comparto ni el fondo de la frase ni la forma. Ninguna de las dos cosas las comparto. Y, por tanto, no me voy a separar de aquello que yo he sido especialmente testigo, porque era ministro, y es de la profesionalidad que tenían los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y también de los Mossos de Escuadra. Y, por tanto, en aquel momento yo no tenía ningún tipo de duda de que la colaboración y la lealtad existía entre ellos, porque he tenido la oportunidad. Pero es que, además, una vez que sucedieron los hechos, tuve la oportunidad de estar allí desde el primer momento. Y esa misma colaboración y lealtad se dio desde el primer momento que el juez de instrucción acordó que la instrucción de los atentados lo llevaban los Mossos de Escuadra. Y la Guardia Civil estuvo colaborando con ellos lealmente, igual que la Policía Nacional, una vez que recibían los requerimientos de la autoridad judicial. Por tanto, yo creo que esa teoría de que había un posible ocultamiento de información, que había una posible dejación de funciones, me parece que está fuera de todo razonamiento lógico y que lo niego en absoluto. Señor Toda Zoido. la información que vino del Mossad y que facilitó la CIA era una información genérica, era una información que no daba ningún detalle, era una información, y nos remontamos a aquellos años, donde había una amenaza genérica del Estado Islámico, que no se nos olvide, donde había una radicalitzación en Europa. Perdoni, és que s'acaba el temps. Anem a la pregunta 4. Anem al dia de l'explosió d'Alcanar. Per què van oferir la intervenció de la Guàrdia Civil la mateixa nit quan el que havia passat es va qualificar com una simple explosió de gas? Per què es va oferir? Ya. Igual que antes le había entendido porque su pregunta era más corta, ahora exactamente no sé qué es lo que la me ha pregunta preguntado. 4, Se lo digo señor con Zoido. todo respeto. La pregunta 4, señor Zoido. La pregunta 4. La voy a buscar, por favor. Increïble. 4. Vamos al día. No, Sí, el dia de l'explosió al Alcanar. Per què ofereixen la intervenció de la Guàrdia Civil de matinada quan es tractava només d'una explosió de gas, inicialment? Li pregunto directament. Sí, se lo voy a decir. Pues, mire, ante una explosión de esa magnitud, ¿a usted le extraña que haya un ofrecimiento leal de un cuerpo tan bien especializado que diga ¿nos necesitáis para algo? ¿Eso le extraña? ¿De verdad? ¿Eso le hace a usted levantar una sospecha? Una explosió de quina magnitud? El que es va dir és que era una simple explosió de gas. No seria que vostès tenien monitoritzat el senyor Esati i la cèl·lula? Mire, yo le he de preguntar. No estaba monitorizado el señor Esati y lo que estaba sucediendo en aquel lugar, el que lo debería de saber serían los Mossos. Yo no quiero responsabilizar a los Mossos. Lo que no voy a consentir es que usted siembre una duda sin que tenga ningún elemento de juicio. Porque si usted tuviera alguna posibilidad de que esa tesis fuera cierta, pues yo lo entendería. Pero llegar a sembrar una duda de esas características sobre un cuerpo
que tiene la reputación que tiene la Guardia Civil a nivel internacional, me parece que no es obrar con lealtad. Senyor Zoido, nosaltres estem aquí pel dret a la veritat, pel derecho a la verdad. Última pregunta. No, que estic jo en possessió de la paraula. I les circumstàncies. Tranquil. Vostès estan perdent el temps. Jo vaig a l'última pregunta. Perdón. No, acabo. Que conteste la última pregunta. Sí, no, acabo. El senyor Nieto va dir que havien enviat circular comunicació per advertir de la prohibició de venda de precursors d'explosius. Va dir en aquesta comissió que l'havien enviat. És veritat, el senyor Nieto, que depenia de vostè, senyor Zoido, va enviar una instrucció. És aquesta. I té data, i no consta el tema dels precursors d'explosius, que era un reglament de la Unió Europea que estava en vigor des de feia anys, no consta res que faci referència als precursors d'explosius i aquesta instrucció és de desembre del 17. Ja he acabat. Gràcies. Mire, voy a responderle porque, sinceramente, del tema de los precursores se estaba hablando permanentemente en todas las mesas de la alerta terrorista. En todas se hablaba de los precursores, porque era el gran problema que teníamos en aquellos momentos en toda Europa y en todo el mundo. Pero ahora que tanto se habla de bulo y de la amenaza que suponen para la democracia, a mí me entristece, se lo digo sinceramente, ver cómo en la propia Casa de la Democracia, que es el Congreso de los Diputados, se le están dando alas a las teorías conspiranoicas, sinceramente. A mí, desde luego, que se ponga en tela de juicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se ponga en tela de juicio a la Judicatura con una sentencia que se resuelve, sinceramente, creo que utilizar estos hechos que acaecieron tanto en Barcelona como en Cabril, que le costaron tantas vidas a inocentes, no solo me parece absurdo, sino que me parece también, permítame que se lo diga, patológico. No podemos poner en tela de juicio el valor que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No podemos poner en tela de juicio nuestro sistema de autonomías y de la nación española. No podemos poner en tela de juicio nuestro Estado de Derecho. Que estemos dudando permanentemente de las instituciones me parece lamentable y me parece muy triste. Gracias, señor Zoido. Tiene la palabra Grupo Republicano, señor Álvaro. Buen día, buenos días, señor Zoido. Buenos días. Quiero decirle que nuestro grupo comparte una premisa que usted ha puesto sobre la mesa, que es la necesidad de respeto y reparación a las víctimas, sin duda. Esto nos anima. Y, por tanto, esto también incluye, como usted sabe perfectamente por su larga trayectoria política, incluye ejercer el escrutinio público que nos habilita el ser representantes de la ciudadanía. Y bien es cierto que el juicio dejó claras muchas cosas, pero también es cierto que hay elementos, ángulos oscuros que tienen que ver con responsabilidades políticas y con la voluntad de sacar lecciones de ese trágico episodio en bien de todos. Seguro que usted lo comparte, sacar lecciones. También habida cuenta de que hay materia clasificada, como usted sabe, y varios grupos hemos pedido la desclasificación de algunos elementos, sobre todo lo relativo a la figura del señor Essati. Por tanto, sin apuntarnos a ninguna teoría extraña, sí vamos a ejercer, como usted comprenderá, nuestro deber como representantes de la ciudadanía. Y en ese sentido, usted nos puede iluminar, dada su alta responsabilidad en ese momento. Empiezo por una afirmación que ha hecho usted a preguntas de uno de mis compañeros. Ha dicho que Essati no era ni informador ni tampoco nadie relacionado con la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Por tanto, ¿cómo describiría usted el papel de Essati en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad? Si no era ni
ni un informante, ni un colaborador. ¿Qué era? Bien. Muchas gracias. Me gustaría partir de la base de que el señor Esati era un señor que fue condenado en su momento por un delito de tráfico de drogas y que, por tanto, a raíz de ahí, de estar en prisión, es cuando la Guardia Civil, dentro de una programación y de un protocolo que existía, pues, dada la circunstancia suya, que era de origen marroquí, que era islamista, pues entonces lo que se introdujo fue en ese protocolo para que fuera objeto de pregunta para ver la posible radicalización y que tuviera también influencia en otros presos que estuvieran. Perdone, señor Zoido, para que lo entienda. Importante, pero por eso no se trata de ser un informante, no se trata de ser, es un señor. Una duda solo, disculpe. Supongo que era la condición de islamista, no la de marroquí, me imagino, porque ser marroquí no debe ser sospechoso ante las autoridades españolas, ¿no? Por supuesto. Bien, pero ha sido eso, por supuesto, porque además lo que he tenido a la hora de describir, porque es cuando él viene de Marruecos, pasa a Ceuta y de Ceuta es cuando hace el contrabando del tema de las drogas, pero no, sin duda alguna, no era por su nacionalidad, sino por la posible radicalización de la religión que profesaba. Y, por tanto, lo que sí le puedo decir que no tenía ninguna condición de colaborador estable ni nada por el estilo. Bien. Era una visita de las que suelen hacerse y solían hacerse en aquel momento y ahora se seguirán haciendo en prisiones y en otros centros para detectar posibles. Si no, ¿cómo podemos detener, como se detuvieron en su momento, tantos yihadistas antes que cometieran los hechos? Pues la única manera era... Disculpe que le corte porque no tengo mucho tiempo. He entendido la respuesta. A eso voy. Usted, como exministro, ¿nos puede contar sucintamente en qué consistía ese protocolo de control de posibles radicales, para que nos quede claro, habida cuenta que usted lo coloca en el centro, cómo era ese protocolo de control de radicales en las cárceles? Sucintamente. Bien, como usted comprenderá, hay cosas que debo de guardarme porque los protocolos que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ellos poder averiguar qué tendencia tienen las personas con quien se van a entrevistar, que no lo haga público yo, porque sin duda alguna no le pido el detalle técnico, sino las grandes líneas que entenderá que como representantes del pueblo debemos y queremos conocer. Bien, pues las grandes líneas es saber cómo piensa, saber con quién está, con quién se desarrolla, qué contactos tiene y de esa manera ir viendo una posible deriva. Porque cualquiera que haya leído los manuales más básicos de los yihadistas incluso son expertos en simular que no tienen ninguna tendencia a la radicalización para de esa manera pasar más desapercibido y poder de un momento a otro, en un momento determinado, poder adoptar la medida de atentar, porque solo necesitan tener un cuchillo, necesitan tener una motocicleta, un coche o cualquier otro elemento con el que poder matar a alguien. Por tanto, en aquellos momentos, insisto, con la presión que había, los atentados que se estaban produciendo en las grandes ciudades, no tenía más remedio los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tener una prevención antes de que hubiese ya la determinación de poder actuar en un momento concreto y determinado. Vale. De ahí a que sea necesario dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los medios necesarios para que puedan cumplir con esa labor. Queda claro, porque si no, es imposible. Queda claro. Usted ha hablado, se ha referido a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los Mossos. Permítame que vuelva a colocar en la ecuación al Centro Nacional de Inteligencia.
que espero que no me diga que no me puede responder porque normalmente lo tiene todo clasificado. Entonces acabaríamos en un punto recursivo donde no podríamos preguntar. Más allá de lo que dijo el señor Sanz Roldán, el vínculo del Centro Nacional de Inteligencia aparentemente con un señor que parecía que no tenía mucha importancia porque al final se dedicaba al trapicheo y era un posible radical, ¿cómo se justifica? Porque, claro, el Centro Nacional de Inteligencia es la más alta instancia sobre inteligencia en el Estado. Eso estará de acuerdo conmigo que no se entiende mucho, ¿no? No vamos a dedicar los recursos del Centro Nacional a alguien de medio pelo. Eso no lo acabo de entender. Bien, comenzó usted la pregunta diciendo que claro, que yo ¿qué le iba a decir? Pues le voy a decir lo que usted preveía que yo le iba a decir. Eso lo tendrán que responder ellos, se lo digo con el máximo respeto. ¿Quién son ellos? Perdón, ¿quién son ellos? ¿Ellos pues quién? El CNI le tendrá que responder a usted sobre lo que me acaba de preguntar, que está relacionado con ellos. Aunque usted y yo nos hayamos sonreído, se lo digo dentro Pero de la usted despachaba del máximo rigor. Usted como ministro del Interior tenía reportes con el CNI, no era uno que pasaba por ahí. Claro, pero por eso yo estoy condicionado al secreto de determinadas cosas, sobre todo las relacionadas con el CNI. Y le voy a decir una cosa, sí, pero yo también estoy tenemos que salir de ese córner, señor Zoido, porque si no entenderá que estamos lanzando a la basura el dinero del contribuyente. Si yo le pregunto, usted no responde y se me sienta a la misma esquina, estamos haciendo aquí una cosa bastante impropia. Yo, utilizando el mismo símil futbolístico que hace usted a la hora de tirar el córner, me gustaría rematárselo. Y venga, el que tiene remate, que desclasificar, pues. El que tiene que desclasificar los documentos, pues es el Gobierno, no soy yo. Y según he leído hoy en algunos medios, no en todos, pero en algún medio sí he visto una referencia que parece ser que antes de Navidad se pueden desclasificar algunos. Así que usted y yo, pues a lo mejor nos podemos enterar, sin duda alguna, si los desclasifican. Bueno, pero ya le digo, usted ya lo sabe. El señor Zoido, usted ya lo sabe. El que se va a enterar soy yo, del que no lo sé. Bueno, en fin. A lo mejor yo también me... Oiga, si usted no lo sabe, entonces el problema es más grave. Si usted no lo sabía, estará de acuerdo de que usted lo debe saber, porque si no, puedo entender su silencio, pero no su ignorancia. En todo caso, señor Zoido, otra cuestión. Prefiero que no entienda mi silencio, porque de ignorancia le puedo garantizar que procuro no tenerla. Me alegro como administrado que fui de su etapa también. Una cuestión que sobrevoló todas las comparecencias anteriores y que incluso fue muy presente en la comparecencia de su colaborador, señor Nieto. La sombra de una negligencia, y no digo de quién, de qué cuerpo ni de nadie, sino tal vez de una coordinación, ¿usted la contempla o simplemente la descarta completamente? De una negligencia que nos llevó al punto que nos llevó. Una negligencia quizás es demasiado grave el término para poder intentar culpar a alguien. Y es verdad que cuando se produce un atentado, sin duda alguna, algo no se ha hecho bien, pero insisto, los resultados que se venían produciendo, la coordinación que había de los Mossos con Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, insisto, porque está en la propia acta de la Junta de Seguridad que celebramos un par de meses antes, de verdad no estaba allí contemplado. Por tanto, cuando existe una colaboración y cada vez que hemos podido observar que los atentados se han producido en ciudades como en París, como en Londres, como en Estados Unidos, en cualquier país ha habido las víctimas como consecuencia de estos atentados terroristas, utilizar el término negligencia me parece muy fuerte.
que nos tiene que servir todo lo que sucedió para profundizar y tomar medidas, mejorar la coordinación, mejorar todo lo que son los dispositivos, mejorar las dotaciones. Ahora que se están hablando de los presupuestos, hay que dotar bien a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en ello englobo a la Ertzaintza, a los Mossos de Escuadra y también a la Policía Foral de Navarra. Yo creo que tenemos que sacar las conclusiones. Aquello se analizó, todo lo que sucedió en aquellos días, sobre todo en las últimas 48 horas de los atentados, y, por tanto, yo creo que hay que sacar esas conclusiones. Términos de negligencia me parece muy fuerte, y sí es verdad que sacamos conclusiones para que no puedan volver a pasar hechos como los que sucedieron. Gracias por sus palabras y estoy esperando la desclasificación con gran denuedo. Gracias. A usted. Muchas gracias al representante del Grupo Republicano. Tendría ahora la palabra el representante del Grupo Parlamentario Sumar, el señor Badía. Muy bien. Que está ahí. Sí, encienda el... Ahora sí, perdona. Buenos días, señor Zoido. Como hay poco tiempo, voy a ir al grano. Creo que usted ahora nos ha dado una buena descripción de qué era Sati. Ha dicho que era un sospechoso de posible terrorista yihadista. Pues vamos a quedar con eso. Sati, para las fuerzas de seguridad, era un sospechoso de posible terrorista. Entonces creo que está claro que la Guardia Civil y el CNI falló en no activar mecanismos de monitoreo constante una vez salió de la cárcel y después de haber realizado varias entrevistas. Pero es más, Sati hizo muchas gestiones con el Gobierno. Permiso de residencia de larga duración, tarjeta de identificación al extranjero, petición de protección internacional, solicitante de asilo, se anuló la petición de expulsión en 2015, se le dio un nuevo permiso de residencia de larga duración. Y es de extrañar que una persona que levantó todas las alarmas en Bélgica después de haber estado en Vivolde, ¿no?, uno de los focos del yihadismo, que volvió a España para ser imán, que no era informante del CNI, sino que era narcotraficante y sospechoso de posible terrorismo yihadista, tuviera esas prerrogativas, ¿no? ¿Por qué un sospechoso de posible terrorista yihadista tuvo esas prerrogativas? ¿Quién tomó esas decisiones? Muchas gracias. Usted no se puede imaginar la cantidad de cientos de sospechosos yihadistas que había en aquella época, no solo en España, sino en el resto de los países de Occidente. Mire, ha querido, una vez más, cargar las tintas sobre la posible colaboración de Sati. Le voy a detallar determinadas circunstancias que se han dado en Sati que usted ha pasado por alto y que no las ha dicho. En primer lugar, yo no voy a defender a Sati, no voy a caer yo en ese tema. Yo no lo voy a defender porque no cabe la menor duda que era un terrorista, pero también es verdad que Sati tenía una petición de expulsión y se anuló no por el Gobierno, se anuló con argumentos jurídicos. Y se lo quiero decir con absoluto respeto. Me gustaría que pudiera usted leerse la sentencia del tribunal que anula la petición de expulsión. No los artículos que se escribieron o algunos de los artículos que se escribieron, sino que se lea la sentencia. Pero yo le voy a adelantar algunos temas. Se consideró que el delito por parte de la autoridad judicial, que el delito que había cometido en el año 2004 era de tráfico de drogas sin grave daño para la salud pública. Ese era el delito por el que estaba condenado. El juez también aceptó los argumentos que había aducido Sati. Él adujo el arraigo, porque decía que había estado de alta en la Seguridad Social durante 6 años, 6 meses y 16 días. Continuó con la sentencia y en la propia sentencia dice que el expediente de expulsión siguió un trámite de procedimiento inadecuado y que, por tanto, ninguna de las infracciones establecidas se le habían imputado a Sati.
Señor Zoido, es que no me va a dejar tiempo para que le haga alguna pregunta más. Yo le preguntaba, mire, que entiendo que algo falló. Le voy a decir, y usted me ha respondido que sí, porque había mucha gente que se estaba investigando y que no se podía investigar a todo el mundo. Había cientos. Vale, pues ya mira, me gustaría saber esos cientos que se investigaron durante esas fechas en Cataluña y que recibieron visitas del CNI y de la Guardia Civil en la prisión. Vamos a ver cuánta gente recibió visitas del CNI y de la Guardia Civil en la prisión durante esas fechas por posibles terroristas yihadistas. Vamos a ver si había cientos en Cataluña. Eso va a ser fácil de saber. Estoy seguro que usted nos podrá dar esa información. Pero seguimos, avanzamos. Porque usted nos ha hablado mucho de esa Junta de Seguridad que tuvo lugar en julio de 2017, pero hubo otra en septiembre de 2017 que, déjame decirle, justo previo al 1 de octubre, la lealtad y la colaboración entre los cuerpos de seguridad brillaba por su ausencia. Es más, el presidente de la Generalitat pidió que fueran los Mossos d'Esquadra quienes se encargaran de la coordinación de todos los actos que tenían que dar lugar el 1 de octubre, a lo que tuvo una oposición formal por parte del Gobierno, con lo cual esa lealtad y colaboración que existía tan grande por parte suya, un mes después de los atentados, parecía que había desaparecido. Pero es que todos los acuerdos que se instaron a llegar a cabo en 2017 no se realizó ninguno. Llegamos a septiembre de 2018, usted ya no estaba en el cargo y se constata que no se había avanzado en ninguno de esos acuerdos, ¿no? Con lo cual a mí me sorprende, porque la sensación en ese momento, y hemos conocido estas semanas todos los casos de Operación Cataluña, con informes filtrados, con políticos que estaban siendo investigados, con también activistas de la sociedad civil. Yo el otro día compartía esa reflexión con su segundo al mando, con el señor Nieto Ballesteros, y le comentaba que quizás se habían puesto los recursos en otro lugar, ¿no? En el independentismo, en el Procés, en la gente de Unidas Podemos. Y él creo que nos confesaba, y le voy a citar textualmente lo que dijo, dijo: en Cataluña los recursos se pusieron en otro sitio, se abandonó la seguridad y se dedicaron a todos los recursos a otras cosas. Y eso hizo que se descuidaran funciones fundamentales para la seguridad, como era evitar un atentado. No se priorizó adecuadamente la exigencia de luchar contra el terrorismo. Eso lo dijo su segundo. Que lo que pasó en Cataluña es que se buscaban otras cosas, que la amenaza no era el terrorismo, la amenaza era pues el Procés, el secesionismo para el Gobierno de España. ¿Usted suscribe esa afirmación tan contundente? Mire, me temo que usted lo que me acaba de plantear es una falsa dicotomía. Es como si yo ahora mismo a usted le hiciera una pregunta. Ahora que están negociando, lo decía antes también, que están negociando los presupuestos, ¿su prioridad son las pensiones o es mantener la sanidad pública? ¿Usted qué me diría? Mira, yo le diría, y lo dije en esa comisión, que si yo saco un coche de patrulla de un barrio para ponerlo en otro, quiere decir que un barrio se queda sin un coche de patrulla. Si yo investigo a una persona, dejo de investigar a otra, porque los recursos son finitos en un ministerio como el de Seguridad. Si usted investiga a 65 políticos, no va a poder investigar a 65 terroristas, o posibles o sospechosos de posible terrorismo. Y eso es así de crudo. Los recursos son finitos. Cuando usted los pone en una balanza, los saca de otra balanza. Y lo que pasó en ese tiempo, porque lo estamos viendo, es que de líneas de investigación en clave catalana y en clave independentismo había muchísimas. Pero en líneas terroristas apenas pillan por su ausencia. ¿Qué se investigaba en esa fecha en Cataluña? Pero si le acabo de decir a usted, y le he dado la cifra de que se habían batido, desgraciadamente, los récords de detenciones de yihadistas en Cataluña y en Barcelona. Entonces usted no suscribe las palabras del secretario de Estado de Seguridad, que sí que dijo... Lo único que le digo, que así como usted dice que trabajar a favor de un determinado objetivo es de traerlo de otro, yo le digo que yo tenía la obligación de trabajar en dos frentes, porque desde luego teníamos que luchar contra el terrorismo yihadista, pero también el mantenimiento del orden constitucional frente a los intentos de un golpe de Estado. Y mire, hay algo que es evidente: la Constitución española es una Constitución no militante. No limita el derecho a opinar de cada uno. Cada uno puede pensar, incluso puede pensar que está en contra de la Constitución y defender esa postura, pero desde luego tiene que seguir los cauces para modificarla. Lo que no puede es saltarse. Entonces, la ley ni puede saltarse tampoco los requerimientos de los tribunales de justicia. Y eso es lo que sucede. Entonces para el Ministerio del Interior, evitar los atentados terroristas era una prioridad. Evitar también un golpe de Estado era también una prioridad, porque de no haber sido así hubiera sido una imprudencia.
y no soy ni imprudente ni lo son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, pero yo le estoy hablando de la prioridad, porque lo que hace un buen gestor es dar prioridades. Usted ahora está en Europa y sabrá que cuando hace una cosa no puede hacer otra, ¿no? Con lo cual tiene muchos objetivos y tiene que priorizar. De hecho, el ministro Margallo lo dijo, de un atentado se sale, de una secesión no se sale, ¿no? Y no tuvo ningún rubor en decir que para el Gobierno la prioridad era la situación que se vivía en Cataluña, no en clave terrorista, sino en clave independentista. No sé si esa era su prioridad también. Eso usted está hablando y está dando por sentado que yo, pero yo le insisto y le repito, la prioridad para el Gobierno en aquel momento era, por un lado, la lucha contra el yihadismo para defender la seguridad, donde compartíamos una responsabilidad que principalmente tenían los Mossos de Escuadra, y también con el mantenimiento del orden constitucional. No podíamos consentir un golpe de Estado a la Constitución, pero la prioridad, insisto, tenía ese doble aspecto y, desde luego, ninguno era excluyente del otro. Pues, y eso se lo digo por activa y por pasiva. Pues en ese sentido se lo agradezco y me sabe mal que su secretario de Estado nunca lo entuviera de la misma forma. Vale, muchas gracias. Eso lo dice usted. No, lo dijo él. Bien, pasamos entonces al siguiente turno, sería del Grupo Parlamentario Vox. No sé si la señora Mejía, señor. De acuerdo, pues cuando quiera, señor. Gracias, presidente. Buenos días, señor Zoido. Mire, como portavoz de Vox, le tengo que informar que nosotros votamos en contra de esta comisión porque simplemente, perdón, porque solo el pago al chantaje separatista y porque no estamos dispuestos a alimentar eso a lo que usted se ha referido ya, que es esa teoría conspiranoica con la que pretenden construir el argumento de que los servicios de inteligencia españoles tenían información y no impidieron el atentado, con la finalidad de que su impacto en la opinión pública pues fuera tan fuerte que actuara como elemento disuasorio de los golpistas. Nosotros no estamos dispuestos a participar de esta teoría y supongo que usted es consciente de que hoy, con su comparecencia aquí, solo sirve precisamente como instrumento para que ellos sigan alimentando esta conspiración. Pero mire, no voy a rechazar la tentación de preguntarle algunas cosas, ¿no? Ustedes, desde la Comisaría de Seguridad Ciudadana, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras los atentados de Niza y de Berlín en diciembre de 2016, recomendaron la colocación de elementos disuasorios para la protección de los espacios públicos de exagerada concurrencia. Pensemos que es diciembre, que son espacios en el centro de las ciudades en donde están muy concurridos como consecuencia de las fiestas navideñas, y ustedes recomendaron a las juntas de seguridad de los ayuntamientos que pusieran esos elementos disuasorios. Como usted sabe, en la ciudad de Barcelona se hizo caso omiso con el argumento de que generaban alarma, y así consta precisamente en esa en ese acta de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento del mes de julio. Pero es que además, después de diciembre de 2016, en el que ustedes, tras los atentados de Niza y Berlín, recomiendan la instalación de esos elementos disuasorios, después, en el 25 de mayo, la CIA informó a los cuerpos policiales españoles del riesgo de atentado en Barcelona. Estábamos en alerta 4/5, precisamente por el alto índice, como usted se refería, de detenciones de células yihadistas en Cataluña, y desde el Ministerio del Interior, a través de esa Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se recomendó el uso de esos elementos que ni Mossos ni Ayuntamiento de Barcelona atendieron. Esa falta de elementos disuasorios fue precisamente la que permitió al terrorista acceder a la zona peatonal y recorrer los 600 metros a la carrera sin que nadie le detuviera y logrando escapar. ¿Ustedes transmitieron esa alerta a todos los cuerpos policiales que recibieron de la CIA? Al margen de que los hechos estén juzgados ya y que mantener determinadas cuestiones en esta comisión es absurdo porque están sentenciados, ¿considera usted que esa actitud fue negligente y que entraña responsabilidad? Muchas gracias por sus reflexiones. No cabe la menor duda que la colocación de algunos elementos que impidieran que se pudieran cometer algún tipo de atentados, como se produjeron en Bruselas, como se produjo también en Estrasburgo, en la ciudad donde me encuentro hoy, habían sido unas recomendaciones que se habían hecho de modo genérico
para que pudiera frenarse ese tipo de actuaciones. Se hicieron las recomendaciones y se le hicieron llegar a todos los ayuntamientos. Cuanto antes yo decía que desde que llegué al Ministerio mi preocupación era el conseguir la mayor integración, la mayor colaboración, también era para implicar a los propios ayuntamientos, porque me parecía que era algo también muy necesario. Por tanto, es verdad que allí no se colocaron y además se escribió mucho a posteriori de si no se habían atendido determinados requerimientos o, más que requerimientos, determinadas recomendaciones como elementos disuasorios. Por tanto, eso ya tiene razón en lo que usted acaba de reflexionar y era así. Yo que ahora por estar en el Parlamento Europeo, pues todas las semanas o aterrizo en Estrasburgo o aterrizo en Bruselas, puedo ver cómo en el aeropuerto de Bruselas hay todavía colocados los elementos disuasorios y ahí no podría llegar ni un coche, ni un autobús, ni un camión, ni nada. En la zona más turística que tiene Estrasburgo también hay colocados todavía aquellos elementos disuasorios que se pusieron precisamente hoy, estamos en este pleno, pues homenajeando a aquellos que fueron víctimas de los atentados en Estrasburgo hace 6 años. Y por eso yo creo que se tuvieron que tomar unas medidas que en aquel caso no se alertaron. En cuanto a la última parte que me decía usted de la pregunta, ¿me la puede recordar, por favor? Que si considera usted que la decisión de no atender estos requerimientos que llegaron tanto por parte de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana como por parte de servicios de información extranjeros que llegaron directamente a los Mossos d'Esquadra y la no atención de estos requerimientos puede considerarse una actitud negligente y entrañar responsabilidad, independientemente de que los hechos están juzgados y que no creo que haya ningún hecho nuevo relevante como para poder reabrir este caso? Mire, yo, sinceramente, si hubieran tenido la certeza o la hipótesis elevada de que iba a haber un atentado de esas características, yo estoy seguro que hubiesen colocado algún elemento. Por tanto, yo no quiero, y más después de haber sucedido aquellos luctuosos hechos, pues ahora mismo poder yo calificar los hechos. Pero es indudable que se habían hecho esas recomendaciones y que en aquel caso y en aquel lugar no se tomaron. Muy bien, pues nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias a la representante del Grupo Parlamentario Vox. Tendría ahora el turno el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que el señor Serrada, cuando quiera. Muchas gracias, señor Zoido. Nos vemos de nuevo otra vez aquí en el Congreso, aunque hemos coincidido alguna vez también en Bruselas, y siempre hablando de cuestiones de seguridad que, créame, más allá de las valoraciones que usted ha hecho al inicio de esta comisión, no es el interés del Grupo Parlamentario Socialista, como usted imaginará, algunas de las afirmaciones que usted ha hecho y que, la verdad, alguien con el compromiso que tiene usted con una política de Estado como la de Interior, creo que están un poco fuera de contexto, señor Zoido. Mire, por contextualizar cuando ocurrió esto, y usted da algunas claves que me parecen interesantes. Es importante destacar que estos atentados se producen, como usted bien ha señalado, en un contexto de seguridad europeo, en que España tiene un nivel de alerta 4/5, en el que los Mossos están fuera del CITCO, en el que ustedes aplicaron un recorte de más de 1.000 efectivos de Policía y Guardia Civil en Cataluña, hablando también precisamente de esto que decía usted, de que hay que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de más efectivos. Y también continuando con esa reflexión que ha hecho usted, que me parece interesante porque quizás es algo contradictoria con algunas de las afirmaciones que se han hecho en esta comisión, esa afirmación que ha hecho usted del alto volumen de detenciones que hubo de yihadistas en Cataluña, sobre todo porque usted decía que Cataluña era un foco importante, ¿no?, un foco activo en cuanto al yihadismo. El problema, señor Zoido, es que con todo esto, con este volumen de detecciones y con todas estas cuestiones que estaban encima de la mesa, con un nivel 4/5, algo falló en Cataluña para que se produjera un atentado. Por cierto, un atentado que es una secuela improvisada del atentado real que se quería provocar, habida cuenta de todo el material que había en esa casa.
Yo, mi primera cuestión que le quería plantear, señor Zoido, es que si usted cree que falló la coordinación entre Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional. Creo que no falló la coordinación no falló. Y sí me va a permitir que usted, que pretendía darme una clase sobre el rigor que tenía yo después de mi trayectoria en el Ministerio del Interior de manera institucional, ha venido usted, como no, a hacer una referencia a que poco menos que nos habíamos despreocupado del número de plazas de la Policía y de la Guardia Civil y que la integración en el Cisco. Mire, le voy a decir una cosa. Desde que llegué, mi prioridad absoluta fue la celebración de la Junta de Seguridad. Y desde que se celebró la Junta de Seguridad, que tuvimos que ponernos de acuerdo, como era lógico, en el orden del día, desde aquel primer momento se integraron en el Cisco. Otra cosa totalmente distinta es que para que la integración ya formal, que pudieran tener el acceso directo ellos sin tener que pasar por ninguna otra vía accesoria para tener conocimiento de lo que estaba grabado en el Cisco, era necesario un complejo programa tecnológicamente que había que diseñar para poder ellos tener. El concurso era muy especial porque, como bien sabe usted, se tratan de materia muy delicada, reservada y que, por tanto, no todas las empresas tienen la cualificación a la hora de concursar. El señor Marlaska lo único que tuvo que hacer cuando eso es ponerlo en marcha. Sí, pero señor Zoido, la verdad que no estamos aquí ahora para darnos lecciones mutuamente. Pero para decirle porque los ciudadanos lo que esperan de su comparecencia es que aclare algunas cuestiones que a nuestro juicio, al juicio de mi grupo parlamentario, son importantes. Y fíjese, usted ha hablado mucho de colaboración después. A mí me gustaría saber si hubo colaboración antes y cómo se produjo esa colaboración, porque mire, el señor Nieto afirmó en esta comisión que había una labor de seguimiento previo en las mezquitas para ver si existían procesos de radicalización. Usted, esa labor, dice que fundamentalmente pertenecía a los Mossos d'Esquadra. Yo le quiero trasladar dos preguntas. La primera es, en ese fallo que se produjo para que se produjera ese atentado, ¿qué porcentaje aplica usted en una balanza a las responsabilidades que pudieran tener Mossos d'Esquadra y qué porcentaje en esa balanza le aplica usted a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Y la segunda, el señor Esati estuvo año y medio como imán de una mezquita. Si ustedes hacían una labor habitual de seguimiento de lo que pasaba en las mezquitas, creo que sería interesante que usted nos aclarara cómo es posible que durante año y medio no se hiciera una labor de seguimiento sobre una persona que había estado en prisión, que además había estado siendo seguida por la Guardia Civil. ¿Por qué no se produjo esa labor de seguimiento sobre el señor Esati durante año y medio cuando él fue imán de Ripoll? Bien, mire, la verdad es que el tema del seguimiento del señor Esati fue muy minucioso en un principio. Incluso hay un dato. Cuando el actual ministro del Interior era juez de la Audiencia Nacional, estuvo en su juzgado, tuvo también un seguimiento hacia este señor, que al final se archivó porque no hubo ninguna prueba que lo pudiera incriminar. Es decir, si no se tomó ninguna medida era porque no había una prueba evidente de que este señor durante año y medio, señor Zoido, no encontraron ninguna prueba evidente ni hicieron ninguna labor de seguimiento cuando el señor Esati o mientras el señor Esati era imán de la mezquita de Ripoll, de una de las dos mezquitas. ¿No lo consideraron necesario? Insisto que quienes tienen la labor principal de hacer el seguimiento... Luego, entonces, señor Zoido, lo que deduzco de lo que usted está diciendo, en esa balanza que yo le he dicho que usted sitúe la responsabilidad de Mossos y de Policía Nacional y Guardia Civil, en esa balanza podríamos decir que la mayor responsabilidad es de los Mossos d'Esquadra. Bien, eso es una conclusión a la que llega usted. No, me está haciendo llegar usted a esa conclusión con las afirmaciones que está realizando. No ponga usted en mi boca lo que pronuncia usted. Yo lo único que le puedo decir
es que los Mossos de Escuadra son los que tienen la responsabilidad directa, porque tienen mayor número de efectivos y sobre todo porque tienen la competencia de primera mano de velar por la seguridad en Cataluña, en el modelo autonómico que tenemos y sobre todo de policía que tiene la comunidad autónoma de Cataluña y, por tanto, ellos son los que tenían. Ustedes no hicieron ninguna visita, señor Zoido, ni el Cuerpo Nacional de Policía. Permítame, señor Zoido, porque es que además sus compañeros de grupo van a querer intervenir y van a tener 7 minutos. La cuestión de aquí, señor Zoido, es ustedes no enviaron nunca ni obtuvieron nunca información de manera directa de la Policía y la Guardia Civil sobre qué estaba pasando con el señor Esati en Ripoll. ¿Sí o no? Es muy sencillo, señor Zoido, no es una pregunta compleja. A mí no me consta que tuvieran ninguna información, ni la Guardia Civil ni la Policía, de lo que estaba haciendo el señor Esati. Y ha habido una cuestión que me ha llamado la atención, la verdad no se le va a preguntar, pero el compañero de Sumar se la ha dejado, se lo ha dicho, y me ha llamado la atención su respuesta, porque parece que hay cierta contradicción entre lo que usted nos ha dicho hoy y lo que nos dijo el otro día el señor Nieto sobre cuáles eran las prioridades del Gobierno. Es cierto que usted ha tratado de decir que había 2 prioridades en Cataluña. Por cierto, una prioridad, el independentismo tratado como un tema de seguridad y la otra prioridad el terrorismo. Es decir, creo que poner los dos al mismo nivel. Eso ya lo está diciendo usted también. Está diciendo que eran ambas prioridades para el Gobierno de España. Yo solo una cuestión, el independentismo no. El independentismo no. Solo una cuestión, señor Zoido, sobre este asunto. La decisión de tener la seguridad o de mantener la seguridad en Cataluña contra el yihadismo y también esa lucha policial contra el separatismo, ¿de quién partió esa orden? ¿Partió de Moncloa? ¿Fue una orden que ustedes decidieron en el seno del Ministerio del Interior? ¿Cómo fue eso? Mire, yo lo que le ruego es que no haga usted la pregunta, usted formule una respuesta y pretenda que me la atribuyan a mí. Yo lo único que le voy a decir y lo único que he dicho hasta ahora es que dentro de las prioridades que había 2 que eran fundamentales en aquellos momentos. Una era la defensa contra el terrorismo yihadista, que era general y genérica, y otra que era preservar el Estado de Derecho. No, el independentismo y el separatismo no está perseguido ni por la ley ni por la Constitución. Lo que sí está perseguido es por así decir, un golpe de Estado institucional, no atender los requerimientos. Allí no había un seguimiento a la clase política. Eso del seguimiento a la clase política. Bueno, eso señor Zoido, es discutible y además usted y el señor Nieto se empeñaron mucho a su llegada al Ministerio del Interior. Además, algunas declaraciones hubo entonces de intentar limpiar aquella policía patriótica que había en el Ministerio. Además, algunas decisiones que tomaron ustedes iban en ese sentido. Una última pregunta, señor Zoido. ¿Está usted tranquilo con la información que se vaya a desclasificar? Para tranquilidad de todos, se lo digo. Yo sí estoy tranquilo con lo que se vaya a desclasificar. ¿Ya se lo ha filtrado usted? No, en absoluto, señor Zoido. Tiene usted muchísima más información de la que podamos tener alguno aquí. Otra cosa es que usted hoy haya querido compartirla con el resto de ciudadanos. Yo, por mi parte, nada más, señor. Bien, muchas gracias, señor Serrada. Pasaríamos ahora ya lo veremos. Al turno del Grupo Parlamentario Popular. No sé si la señora de Luna. Sí. De acuerdo. Gracias, presidente. Señor Zoido, le agradecemos muchísimo su comparecencia, dado que se tiene que ausentar, porque ya lo ha comentado, que tiene que ir a ejercer su voto en el Parlamento Europeo. Nosotros, aunque no podamos a lo mejor formularle las preguntas, sí que no vamos a renunciar a nuestra intervención. Y lo primero que quiero decirle, señor Zoido, es que lamento profundamente el tono descortés, faltón y bronco
por parte de algunos de los diputados de esta comisión, que más que una comisión de investigación, parece que son una comisión de acusación. En vez de estar haciendo preguntas para investigar aquello que ellos consideran que no ha quedado claro, lo que están haciendo son ya conclusiones y, por supuesto, atribuyendo determinadas responsabilidades que también quiero aclarar que en ningún momento, tal como ha dicho la señora diputada de Junts, en ningún momento el señor Nieto, como ella ha dicho, que pasó la responsabilidad de los atentados a los Mossos. Aquí se está tergiversando. Lo que dijo el señor Nieto es la responsabilidad del seguimiento del imán, del señor Sati. Pero aquí la única responsabilidad de los atentados fueron unos terroristas yihadistas, y en eso coincidimos plenamente con usted, de que está totalmente esclarecido quiénes fueron cada uno de los integrantes de este grupo terrorista, de este comando terrorista, para cometer los atentados. Y, por tanto, aquí lo que están son, también lo ha dicho usted, pues una conspiración y una idea absolutamente delirante de que podía estar detrás el Estado, pues por negligencia o por cualquier otra cuestión. Está todo totalmente esclarecido. Nosotros también estuvimos en contra de la creación de esta comisión porque entendemos que esto está, como digo, todo muy claro en la sentencia de la Audiencia Nacional, como también en la propia sentencia del Supremo, y que aquí lo que se intenta es desacreditar al Estado, desacreditar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y también a la justicia. Nosotros, por tanto, estamos en que los únicos responsables fueron estos yihadistas. También quiero aclararle al diputado de Sumar, porque también ha dicho que el señor Nieto, y ha dicho textualmente una frase del señor Nieto, de que todos los recursos en aquellas épocas se estaban destinando no a la seguridad, sino a los temas independentistas, etcétera. Sí, esto lo dijo el señor Nieto, pero refiriéndose a la Generalitat y a los Mossos d'Esquadra, es decir, que estos recursos no se estaban dando a los Mossos para que la investigación, porque toda sí, fue así. Entonces, lo que están haciendo es absolutamente tergiversar, sacar palabras absolutamente de contexto, y en ningún momento dijo que fuera ni el Gobierno de España el que no estuviera atendiendo, como usted ha manifestado, a los temas de seguridad, por la lucha antiterrorista, por estar en un nivel 4, que era de riesgo real de atentado, de riesgo real de atentado, y también sobre la defensa de la unidad y de la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. Por tanto, están sacando las cosas absolutamente de contexto, cogiendo frases textuales y dándoles absolutamente la vuelta. Yo, señor Zoido, lo que sí que quiero, ya sé que se tiene que ir, pero quiero dejar claro que cuando en el momento que se verificó que fue un atentado terrorista, tenemos constancia, y así lo tenemos claro, que tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta, como usted mismo, se trasladaron a Barcelona para estar in situ sobre el terreno para ver las graves circunstancias que se habían producido. Esa misma noche, además, se celebró la primera reunión de coordinación con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se les dijera en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo. Durante esos días, también, además, el CICO estuvo plenamente operativo para recoger información sobre posibles casos de radicación. Incluso usted llegó a manifestar que se recibieron incluso hasta 300 llamadas, más de 300 llamadas por parte de los ciudadanos. Hubo un contacto permanente con los operadores de infraestructuras críticas a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y de Ciberseguridad. Y además se trasladó por parte de su ministerio un equipo de expertos de atención a las víctimas del terrorismo, encabezados por la propia directora general, para atender no solamente a las víctimas, sino también una conexión constante con todos los consulados de los países en los que había víctimas, tanto mortales como también heridos. Que además incluso se le dijo y se le reconoció al Ministerio la colaboración que había tenido. Entonces, yo, señor Zoido, y dada la prisas que tiene, solamente quiero decir si quiere añadir algún tipo más de alguna colaboración que se hizo, y tanto que se ha hablado también de la colaboración de esos días, quisiera saber si desde que se cometió o desde que hubo la explosión en Alcanar, en la que la propia juez pensó que podía ser un laboratorio de explosivos y no un laboratorio de droga, como se apuntó, parece ser, por parte de los Mossos d'Esquadra, quiero saber si desde que ocurrió esa explosión hasta que se cometió el atentado, si por parte del Ministerio del Interior o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se tuvo algún tipo de información en ese tiempo por parte de los Mossos al respecto. Y luego también quiero, aunque ya lo he dicho, que vuelva
a señalar si verdaderamente, aunque la integración formal de los Mossos d'Esquadra no se produjera, por lo que ha dicho, por todos los programas y las cuestiones técnicas y las informaciones, etcétera, porque tenían que dar los Mossos al CITCO, quería saber si ya formaban parte los Mossos d'Esquadra de todas las reuniones con anterioridad a su integración, como digo, tanto del CITCO como también de la mesa de valoración de las amenazas terroristas. Yo creo que todo lo demás también tenía preguntas, las ha contestado, como lo de que como policía integral quien tenía que hacer los seguimientos de una posible radicalización eran los Mossos d'Esquadra, al no haber ningún tipo de actividad vinculada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por último, también, sí, dado que fue el juez de la Audiencia Nacional el que encargó la investigación, la coordinación de la investigación con los Mossos d'Esquadra, quería saber entonces en qué consistió durante esa investigación la colaboración por parte de la Policía, de la Guardia Civil y, por tanto, del Ministerio. Nada más, señor Zoido, perdone la prisa con la que he ido, pero era simplemente puntualizar algunas cuestiones y también poner de manifiesto, sobre todo, la colaboración y la plena disposición que se tuvo por parte del Ministerio que usted presidía y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellos trágicos días de los atentados en Barcelona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y con la misma celeridad que con la que usted ha tenido que intervenir, sí quería destacar la intervención de Sonia Ramos, la directora general de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, que en aquellos momentos también se destacó allí con todo un equipo de psicólogos y estuvieron reuniéndose con todas las víctimas. He de decirle que en el tiempo que estuve desde el atentado hasta la moción de censura por la que cesé en el Ministerio del Interior, no hubo ninguna negativa a reconocimiento alguno a los derechos que tenían las víctimas. Sonia Ramos desarrolló desde el primer momento una labor magnífica y estuvo pendiente de todo y cada uno. Como bien decía, en el CISCO tuvieron entrada, de hecho, los Mossos d'Esquadra desde el mismo día que celebramos la Junta de Seguridad en el mes de julio del año 2017 y formaban parte de la mesa de valoración de los riesgos terroristas desde el año 2015. Por tanto, hasta ahí es donde yo le puedo precisar de lo que me ha dicho, y lo que sí lamento es que nos encontremos ahora poniendo en tela de juicio una actuación que sucedió hace unos años con unos hechos luctuosos y que políticamente estén siendo utilizados de una manera, me atrevería a decir, que muy desleal con la propia sociedad. Pero bueno, cada uno sabrá qué réditos políticos quiere conseguir y qué está dispuesto a hacer para alcanzarlos. Muchas gracias. Sí. No, que se ha hecho una interpelación a lo que yo dije y me gustaría, como se ha intentado cambiar lo que ya dice el acta, cuando yo digo las prioridades del Gobierno del Estado eran otras. Y se responde, señor Guidos Ballestero, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Yo creo que efectivamente en Cataluña los recursos se pusieron en otro sitio. Con lo cual pido, sí, los del Estado, los recursos del Estado. Entonces yo pido que no se haga una nueva versión. Vamos a pasar ya, vamos a dar por cerrado. Léetelo, si es el acta. Por favor, usted no puede reinterpretar lo que yo dije. Ya, de acuerdo. Pero les pido, por favor, que a todos les pido un poco de silencio. Vamos a dar por terminada esta comparecencia. No ha lugar pero no se puede decir una cosa que yo he dicho. Ya la aclaración que usted quería hacer ya la ha podido hacer. Por lo demás, lo único que querría es agradecer al señor Zoido por su intervención, disculparme por haberle tenido con el estrés ante sus votaciones y, pues nada, muchas gracias y buenas tardes. Vamos a suspender la sesión por 5 minutos antes de la siguiente compareciente. Gracias. Muchas gracias a todos. Hola.